Seguimos con nuestras interesantes charlas en este especial Modo Verano de Nuncius Radio. En instantes tendré el gusto de presentarles a la doctora Pamela Dorrego. Ella es médica neuróloga y ejerce en la provincia de Córdoba. Las patologías neurológicas, como todo en la salud, merecen nuestra atención. En esta charla podremos avanzar en algunos puntos fundamentales de prevención y de consulta que serán de enorme utilidad. Ya paso entonces a mi comunicación telefónica con la doctora Pamela Dorrego, médica neuróloga de la ciudad de Córdoba. Bueno, tras esta presentación formal, ahora sí, el gusto de iniciar la comunicación telefónica con la doctora Pame, le vamos a decir así. Pame, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Carlos. Perfecto. Acá desde Córdoba. Bueno, primer pregunta que te iba a hacer y me la contestaste justamente. ¿En qué localidad específicamente de nuestra querida Córdoba te encontrás? Yo estoy trabajando soy neuróloga en la provincia de Córdoba, Córdoba capital. Perfecto. Bueno, para poner un poco en tema a nuestros oyentes, y sé que habitualmente esto, por un lado, romper el hielo, pero por otro lado también despertar el interés sobre los temas que vamos a abordar. ¿Qué es lo que te llevó a elegir esta particular especialidad dentro de la medicina? Y la neurología, la verdad que yo toda la vida, desde que soy muy chica, vengo de familiares médicos, quise estudiar medicina, ¿sí? Y neurología es la especialidad también que la verdad nunca tuve dudas de querer hacerla porque me parece una especialidad que muy clínica. De hecho, tengo hecha la especialidad de clínica médica antes que neuróloga, y para mí el cerebro es uno de los órganos vitales de nuestro cuerpo. Cada especialista va a defender su órgano con el específico al cual se dedica a tratarlo, pero para mí el cerebro es lo que nos integra a nosotros como personas, que controla todo lo que es la actividad de pensar, de leer, las reacciones del organismo, como las funciones motoras, la respuesta ante estímulos sensoriales, y me pareció muy interesante siempre poder estudiarlo y abordarlo de la manera correcta. Bueno, realmente este es un tema muy interesante que siempre que tengas la disponibilidad, en tu caso, vamos a tratar de hacer cada tanto una nueva charla con vos porque realmente nos van a quedar temas por tratar. En general, aunque somos rebeldes por naturaleza, los seres humanos, cuando atendemos un poco nuestra salud, nos es más fácil entender, por ejemplo, que nos digan, bueno, cuídese con respecto a determinadas comidas, cuídese con respecto al peso, cuídese con respecto a cómo anda con los pulmones, no fume, etcétera. Pero con respecto a la prevención del cerebro que recién nos mencionabas, por ahí nos cuesta más entender esto de cuidarnos y, por ejemplo, poner en entrenamiento el cerebro, ¿verdad? Sí, totalmente. Aparte, te voy a decir algo, Carlos. Yo en lo que es en mi práctica diaria trato pacientes desde 15 años en adelante, y mi tipo de medicina es ver cómo quiero que llegue ese paciente a la edad adulta, a los 70, 80 años, o en una silla de ruedas, o el paciente viajando, pudiendo alzar a sus nietos. Y hay cosas cotidianas como la alimentación, el buen descanso nocturno, la importancia de la actividad física sobre todas las cosas. La actividad física crea nuevas redes neuronales y que mejoran, que previenen el deterioro cognitivo. La alimentación, creo conciencia en mi paciente. Fundamental, y eso porque hay patologías que se pueden prevenir e incluso retrasar, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer 10 años de su aparición en una determinada edad, solamente descansando bien, aumentando la actividad física y mejorando la alimentación, cosas que son básicas, ¿no? Pero creo que hay que educar al paciente, educar a la comunidad sobre esto, porque no solamente vamos a prevenir patologías neurológicas, sino también cardiovasculares, la artrosis, el reuma, entre otras cosas.
Bueno, sobre esto que nos acabas de contar, justamente está el tema de las patologías quizás más comunes, que por supuesto cada una merece su tiempo, pero para hacer un repaso, ¿cuáles son justamente las patologías neurológicas más comunes? Mira, una de las patologías sobre la cual tenemos que hacer hincapié en la enfermedad cerebrovascular, el ACV, esta es una patología, si bien antes era considerada más del adulto mayor, hoy tengo pacientes de 17, de 15, de 30 años que han sufrido un ACV. Estadísticamente, a nivel mundial, una de cada 4 personas va a tener un ACV y es una patología que se puede prevenir, que se puede tratar si el paciente concurre a tiempo y disminuir su discapacidad y su mortalidad. La migraña es otra también de las enfermedades neurológicas más comunes de la consulta diaria, que afecta a millones de personas. Solamente el que padece de migraña sabe cuán discapacitante es, entonces es también importante generar conciencia con todo lo que dijimos anteriormente, de los consejos de la alimentación, la actividad física, porque disminuye también la aparición de migraña, incluso forma parte del tratamiento. Las enfermedades neurodegenerativas, la famosa enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Que es la degeneración gradual que va teniendo el cerebro, las neuronas, y que van afectando no solamente la parte cognitiva, la memoria, la atención, sino también el movimiento. La enfermedad de Parkinson. Tenemos un sinfín de patologías neurológicas, ¿no? Entonces, es totalmente importante saber que muchas de estas patologías causan discapacidad y es importante la consulta al neurólogo, que pueden aparecer en cualquier momento de la vida, ¿no? No solamente en los pacientes adultos mayores. Claro, sí, sí, justamente te iba a ir a eso. Por un lado me dio risa cuando mencionaste la migraña. En este caso estamos haciendo solamente audio. En algún momento, si se da la oportunidad y que volvamos a tener nuestra modalidad de hacer algunos vivos, me hubieras visto levantar la mano con respecto a la migraña, por ejemplo, ¿no? Así que No, es, es una causa muy frecuente de consulta neurológica diaria, el famoso dolor de cabeza. Vengo porque me duele la cabeza, no sé más qué tomar, por eso ya vengo a la consulta y el paciente aprende a convivir con el dolor y no es así. Lo normaliza, lo naturaliza. Lo normal, lo natural es que no nos duele la cabeza. Y hoy en la etapa que estamos, hay tratamientos, acompañantes también con otras especialidades, con otras carreras como psicología, nutrición, acompañando a estas patologías neurológicas. Hay que trabajar en equipo. Hoy el paciente no es de una sola persona, de un solo médico, sino es tratamiento multidisciplinario. sí, y nos mencionabas justamente que no solamente se trata de patologías de adultos mayores, justamente las costumbres, la cuestión cultural hace que, por ejemplo, los jóvenes tengan como normal el consumo excesivo de alcohol los fines de semana, en algunos casos toda la semana. Eso, por supuesto, aunque sea obvio, quiero preguntártelo. Eso trae sus consecuencias. Trae sus consecuencias no solamente los dolores de cabeza, la consulta de los lunes, generalmente de un fin de semana con algunos excesos en los adolescentes, las famosas convulsiones, el paciente que ha tenido un solo evento convulsivo aislado, ¿sí? Es importante, por eso, es importante desde temprana edad empezar con un estilo de vida saludable. No prohibiría no tomar alcohol, pero no tomar en exceso, no hacer las cosas, no consumir las cosas en exceso. Y como te puedo decir, el alcohol, las drogas ilícitas, generan grandes trastornos neurológicos. Eso, yo trabajo en un sistema de salud pública y es importante las consecuencias en los pacientes que consumen drogas, ¿no? Desde accidentes cerebrovasculares, infecciones, convulsiones, alteraciones cognitivas a temprana edad. Los Perdón. problemas de salud mental, Carlos, hoy vemos mucha depresión, ¿sí? Mucha ansiedad en los adolescentes. Mm, tremendo, tremendo como para
desarrollarlo ampliamente en algún momento. Bueno, todos estos temas. Yo cuando me contacté, le digo en la previa a los oyentes, era como que sabía que esto iba a despertar mucho interés, y además de una profesional muy joven que le veo mucho entusiasmo. Me decías en la previa, va a ser una charla copada y lo está haciendo. Muchas gracias. Bueno, te digo Es, que sí. es importante trabajar con la comunidad, con la población, ¿sí? Concientizando, capacitando e informando sobre todo eso. Yo creo que la salud se tiene que basar sobre todo en eso, en que no el paciente vaya a Google, a ChatGPT, que ahora se usa eso, sino que venga a nosotros y haga su consulta y se saque todas las dudas y tratar tempranamente las distintas patologías que incluso hasta por los mismos antecedentes o factores de riesgo que puede llegar a tener. Nos vale siempre, yo siempre digo, hacer de más y no de menos. Y llegar temprano. Qué bueno eso. Justamente hay un tema que lo tenemos como tema y mi pregunta es si se trata de una patología. De hecho, esta radio tiene entre sus eslogans, por tratar temas como este, por tener música tranquila, tenemos como uno de los eslogans tu radio antiestrés. ¿Qué es el estrés? Y el estrés hay distintas formas de definir, ¿no? Hay distintas de definición de estrés. El estrés no es lo mismo tampoco que la ansiedad, ¿sí? Es una respuesta generalmente física o mental que se debe a una causa externa. ¿Sí? Como o tener muchas tareas, estar relacionado con el trabajo, con algún problema, y eso puede padecer, generalmente después se va asociado a otras patologías, ¿no? El paciente, por ejemplo, que tiene dolor de cabeza y seguramente debe estar relacionado con un poco de estrés, un poco de ansiedad, sobre todo la cefalea, que es más que nada de tipo tensional. Después tenemos la ansiedad te genera también un tipo de movimiento anormal, que lo vemos muchísimo, el temblor, el famoso temblor esencial, que es un temblor que puede generalmente aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero más en los miembros superiores, en la mano. ¿Sí? Pero se debe más que nada a situaciones, tensión que provoca situaciones muchas veces agobiantes para la persona que lo padece. Hoy todo hay profesionales que todo le echan la culpa al estrés, pero siempre para hacer eso tengo que hacer un estudio para corroborar que ese paciente no tenga absolutamente nada orgánico y decir, bueno, le podemos decir que es el estrés, ¿sí? Que es la culpabilidad de ciertas dolencias que puede estar presentando ese paciente. Bueno, voy a dos consultas que tienen que ver, consulta es muy típico, ¿no? De referirse a lo médico, pero dos preguntas para que no haya duda con los oyentes. Dos preguntas que justamente tienen que ver con tu especialidad. Sí. La primera de esas preguntas es si para que yo asista a visitar, a que me atienda un neurólogo, sí o sí necesito una derivación. No, para nada. No se necesita derivación. Obviamente que hay obras sociales, como por ejemplo el PAMI, que es una obra social que necesita su derivación del médico de cabecera, pero salvo esa, hoy de las mutuales que yo atiendo, no todas requieren derivación. Puede el Eh, paciente mismo sacar un turno con un neurólogo para hacer un control. sí, sí, está claro, el tema de PAMI es más bien algo administrativo, ¿verdad? Sí, totalmente. Ujú. Bien, y la otra pregunta que te iba a hacer tiene que ver con algo que vos has en algún momento comentado en tus redes sociales, en las cuales enseguida las vamos a decir, que justamente hemos conocido a través de la pandemia, ha quedado cosas negativas pero positivas, y has mencionado justamente la telemedicina. Eh, sé que para vos es positiva. ¿En qué casos es positiva y es recomendable la telemedicina? La telemedicina me parece que es una de las grandes cosas, como dijiste, positivas, muy positivas que dejó la pandemia. Más que nada, yo lo utilizo muchísimo la telemedicina, pero sobre todo en el paciente que
muchas veces cuestan. Yo tengo pacientes que tienen algún cierto grado de discapacidad, que tienen dificultad para concurrir al consultorio y tienen consultas que necesitan ser ya sacadas de duda. Me parece que eso fue un impacto muy positivo. El verse también, porque la telemedicina es verse también, no es hacer para mí, por lo menos en la parte, con lo que respecta a mi consulta, yo no es que lo llamo al paciente, sino que hago una videollamada y me contacto y lo veo, siempre el cara a cara es muy positivo y le da tranquilidad al paciente también, y yo también como profesional me siento más tranquila. La telemedicina abordó el seguimiento del paciente, que el paciente no pierda sus controles pese a las distancias. Para mí ha sido favorable en ese sentido. Claro, por ejemplo, yo que estoy un poquito congestionado y justo hoy necesitaba hacerte una consulta, decir, bueno, le evito problemas por las dudas a otros y hago la consulta por telemedicina, por ejemplo, para dar uno de los muchos ejemplos. O porque se siente mal y no puede ir a la consulta, entonces, y a lo mejor se va a sacar las dudas y se va a quedar tranquilo, porque eso también nos permite a nosotros ver qué gravedad tiene el cuadro. Si yo veo que, por ejemplo, el paciente me hace me pide un turno para una teleconsulta y me dice que tiene un dolor explosivo, que pese a los analgésicos no se le va el dolor, y obviamente el paciente yo lo voy a estar derivando rápidamente para que no espero un turno a lo mejor 3, 4 meses o 3 meses de demora, lo veo durante ese día o al día siguiente, o lo derivo directamente a la guardia, ¿no? Me permite también evaluar eso, la gravedad del cuadro. No hay Bien, muchos neurólogos, entonces en el país en sí no hay muchos especialistas por lo menos en mi especialidad en neurología, entonces eso también acorta los tiempos de consulta. ujú, bien. Realmente no quiero abusar de tu tiempo, pero cada cosa de la que hemos hablado es muy importante, muy interesante y te voy advirtiendo y no te voy amenazando ante el público que vamos a tratar de insistir siempre en la medida de tus posibilidades. Cuando Pero para quieran. ir, Gracias. fan- fantástico, fantástico. Para ir un poco ir cerrando esta primera charla, entonces, ya que nos has dicho esto, eh, bueno, justamente cuando hablamos diferentes temas de salud en los medios, eh, para redondear y sobre todo fortalecer algunos conceptos, se mencionan los tips, ¿no? Se le da el nombre de tips a algún ítem o consejo particular. Sobre esto que hemos hablado, sobre la salud neurológica, sobre lo que se puede prevenir, si tuvieras que elegir 4 o 5 tips, ¿cuáles serían para ir dejándolos a manera de cierre de esta primera charla? Bueno, fundamental para mí como recomendaciones de alimentación saludable es, la verdad, que una dieta rica en frutas, sobre todo frutos rojos, hojas verdes, el mantenerse activo desde el punto de vista cognitivo. Uno siempre dice, cuando hablamos de jubilación, ¿sí? El paciente que se jubila deja de tener muchas actividades, entonces ahí cae muchas veces o en depresión o empieza con los problemas cognitivos. Júbilo viene de la palabra premio, entonces uno tiene que estar activo hasta el último día de su vida. Es importante eso para justamente retrasar el deterioro cognitivo mediante las recomendaciones que siempre dio: juegos de mesa, rompecabezas, elaborar pasatiempos, cosas que el paciente que en su vida no pudo hacer porque estuvo activamente trabajando y ahora tiene más tiempo. Todo lo que es la parte de aprender un idioma nuevo, tocar un instrumento, hacer ejercicio fundamental de manera regular, ¿sí? Controlar todo lo que son los factores de riesgos vasculares como la hipertensión, las glucemias, controlar la ansiedad, el estrés, la depresión, y si padece alguna de estas, buscar ayuda con un especialista y sobre todo mantenerse socialmente activo. Es muy importante las comunicaciones, generar vínculos, amigos, el entorno laboral, el entorno familiar. Son mis principales recomendaciones siempre, y como le digo, muchas de estas son gratuitas, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Bueno, ya conociendo a nuestros oyentes, ya estoy viendo la tonelada de preguntas que nos van a dejar para que volvamos a charlar. Pero
a cada entrevistado que le hacemos en esta emisora, sea artista, sea profesional, sea la actividad que sea, sobre todo tratando de dejar una mirada positiva, más allá que lo es, todo esto que hemos hablado, eh, desde tu rol de profesional y joven profesional, eh, con respecto a buenos deseos, a expectativas que tengas con respecto a tu profesión y a la salud, ¿cuál sería tu deseo o qué expectativa que tenés hacia adelante que pueda ser como una mirada positiva? Mis principales deseos, obviamente, es salud para todos y justamente trabajo para eso, trabajo para el bienestar, no solamente neurológico, de las patologías neurológicas, sino también para todo lo que es emocional, ¿no? Hay muchos, tenemos una sociedad ansiosa, yo siempre digo eso, entonces trabajo mucho sobre eso y sobre hábitos saludables, porque mejoran mucho la calidad del paciente, sobre todo eso, y mejoran no solamente la calidad del paciente, sino también de la familia. Las patologías neurológicas, muchas de ellas son muy discapacitantes y que no solamente afecta al paciente, sino también a la familia y por ende a la sociedad. Entonces, la verdad que deseo y mi principal objetivo es que trabajar en ello, trabajar que cada vez sean menos frecuentes. Fantástico. Pame, bueno, doctora Pame, te voy a decir, para que sea más respetuoso, te agradezco muchísimo la amabilidad, la posibilidad de tocar estos temas y sobre todo que nos has dejado abierta la puerta para que vayamos profundizando. Así que de parte de toda nuestra audiencia, muchísimas gracias. Gracias a usted y espero haber dejado un lindo mensaje. Así que bueno, gracias Carlos por la invitación.